La ministra de Defensa, Maya Fernández, que había sido golpeada por la frustrada venta al Estado de la casa de su abuelo, Salvador Allende, finalmente presentó su renuncia al cargo. Maya Fernández lo hizo casi al mismo tiempo en que se presentaba una acusación constitucional en su contra en el Congreso. La va a reemplazar Adriana del Piano, una histórica militante del PPD que va a cumplir un récord, va a ser ministra en 4 presidentes distintos. Fue ministra de Bienes Nacionales con Frey, ministra de la Mujer con Lagos, ministra de Educación con Bachelet y ahora será ministra de Defensa con el presidente Boric. Pero no fue el único cambio en el día, también presentó hoy su renuncia el jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, marcado por varias polémicas, la última en el día de hoy cuando fue citado a la comisión investigadora del caso Monsalve en la Cámara de Diputados y declinó referirse a sus conversaciones con el presidente Boric. En su reemplazo asumió Felipe Mora y además el presidente Boric ratificó como ministra secretaria general de la presidencia a quien había dejado como subrogante Macarena Lobos, ahora queda ratificada como ministra. Esto para reemplazar a Álvaro Elizalde, que se fue al Ministerio del Interior. ¿Vamos a ir con Daniela Tirsa al Palacio de la Moneda? Felipe Melo, entonces, y Adriana del Piano son las nuevas integrantes del equipo del gobierno. Dani, hay varias interrogantes, por cierto. Una de ellas, ¿por qué se demoró tanto el gobierno finalmente en la salida de Maya Fernández, que parecía inminente ya hace meses, y finalmente lo hacen solo cuando se presenta esta acusación constitucional en el Congreso, acusación que puede, por lo demás, seguir su curso y eventualmente llevar una inhabilitación de la ahora exministra? Dani, buenas noches. Hola, Dani. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Era una de las preguntas que teníamos para realizarle a la portavoz subrogante del gobierno, Aysén Echeverri. ¿Por qué el día de hoy, cuando llevaban ya meses discutiéndose la posibilidad de la salida de Miguel Crispi, también respecto a la figura de Maya Fernández, que se ve salpicada, ¿verdad? Y bastante complejo el escenario que enfrentó con esta fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, donde se presenta el día de hoy entonces esta acusación constitucional por parte de la oposición y que termina poniéndola en una situación muy compleja, esto por haber contravenido, según se plantea en esa acusación, el artículo 37 bis de la Constitución, que prohíbe a los ministros poder celebrar contratos con el Estado. Le preguntamos esto a la portavoz subrogante del gobierno y lo que decía es que el día de hoy se presentó la renuncia de ambos personeros, ahora ex personeros de gobierno, y que no fue una renuncia que se haya solicitado por parte del presidente Gabriel Boric. Se le preguntó también respecto a si es que entonces el presidente esperaba seguir con ellos en este tercer año, en este cuarto año ya de administración que comienza el día de mañana. La ministra declinó responder aquello, dijo que no se podía, digamos, hacer de alguna forma esa especulación porque depende siempre cada uno de los cargos del presidente Gabriel Boric. Ahora había sido una jornada compleja para la ministra y también para Miguel Crispi, que tuvo que enfrentar la comisión investigadora por el caso Monsalve, nuevamente enfrentó esta comisión y donde se enfrescó en una tensa discusión con el presidente de esta instancia, que incluso dijo que se iban a remitir los antecedentes a Contraloría para realizar una sanción en contra de Miguel Crispi. Revisemos las declaraciones de la portavoz del gobierno precisamente refiriéndose a este tema y al hecho de que se haya realizado sin la pompa característica y que vimos la semana pasada con este cambio de gabinete en el Salón Montbaras, con la salida de Carolina Toá y la llegada de Álvaro Elizalde al Ministerio del Interior. Se hace de forma distinta esta vez. ¿Por qué a través de un comunicado? Revisemos las declaraciones de la ministra Aysén Echeverri. La ministra Fernández presentó ella su renuncia como resultado de una evaluación que es personal y propia de ella. Yo tuve la oportunidad de conversar con ella unos minutos y está enfocada en preparar su defensa también en las distintas instancias que hoy día corren, y es por eso que de manera muy responsable decide dar un paso al costado, y eso fue lo que el presidente hoy día le aceptó. Claro, un contraste muy llamativo entre la ceremonia que vimos para la despedida de Carolina Toá y esta salida totalmente intempestiva de Maya Fernández. Dani, ¿habrá otros cambios en el gabinete? Porque también hay mucha especulación sobre una eventual salida de la ministra del Trabajo, Janet Jara, para enfrentar una candidatura presidencial que podría proclamar el Partido Comunista. ¿Se sabe cuáles serían los tiempos de ello y si tendrá de ocurrir una despedida más parecida a la que tuvo la ministra Toá?
Bueno, se esperaría que fuera una salida similar, precisamente porque algunos de los cuestionamientos que tuvo el presidente Gabriel Boric, precisamente en esa salida de Toa, fue haber mostrado cierto favoritismo, decían algunos personeros del oficialismo respecto de esta figura. En este caso, entonces, se esperaría que en caso de salir la ministra del Trabajo para emprender una carrera presidencial, también se realizara en el Salón Montbaras y con todo lo que implica aquello, la citación a todos los ministros y una convocatoria de ese nivel. Ahora se espera eso en base también a la decisión que pueda tomar el día sábado el Partido Comunista, una instancia en la cual van a tomar algún tipo de definición. Podría retardarse eso también y eso haría entonces que esta salida pudiera ser más adelante, a menos de que decidieran otra cosa respecto a quién va a ser su carta para la primaria, que está fijada para junio próximo y donde ya en el oficialismo han planteado desde todos los sectores que esperan poder realizarla en forma amplia, convocante, que es también uno de los llamados que hizo el presidente Gabriel Boric. Y queda también para el 1 de abril el comienzo del Ministerio de Seguridad y entonces se tiene que nombrar ahí un ministro o ministra para esa cartera, si es que quedan todavía ajustes en las próximas semanas. Numerosos cambios en estos últimos meses de este último año del gobierno, Dani. Nos quedamos muy atentos a lo que pueda pasar ahí en el Palacio de la Moneda. Tú nos cuentas. Buenas noches. Buenas noches. Que ha marcado esta jornada, 2 renuncias informadas con solo minutos de diferencia que marcaron la jornada en el Palacio de la Moneda. La primera, la ministra Maya Fernández, quien dejó la cartera de Defensa en medio de la polémica por la compra de la casa del expresidente Allende. Un cambio de gabinete que llamó la atención porque se hizo a través de un comunicado, sin ninguna ceremonia pública, muy distinto al cambio de gabinete por la salida de la exministra del Interior, Carolina Toá. Mientras tanto, la segunda renuncia, Miguel Crispi dejó de ser el jefe de asesores del presidente. Fue de manera prácticamente paralela. En el Congreso Nacional, mientras parlamentarios de la oposición firmaban la acusación constitucional contra la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, comenzó a crecer el rumor sobre su renuncia. Aún así, la presentaron ante la oficina de partes de la Cámara de Diputados, mientras en pleno punto de prensa eran informados de las resoluciones adoptadas en la Moneda. Esto nos parece de una falta de seriedad total. La acusación constitucional ya está ingresada. Aquí yo creo que la ministra va a tener que dar explicaciones y además nos van a tener que hacer una comunicación formal, si es que esto que escuchamos de oída, que casi un pelambre de pasillo, efectivamente es real. A mí, la verdad, bueno... Qué bueno que haya renunciado la ministra. Fue ese precisamente el momento en que a través de un comunicado desde Palacio confirmaban no solo la renuncia de hasta la hoy ministra de Defensa, Maya Fernández, sino que además la del jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi. El presidente de la República, Gabriel Boric, aceptó la renuncia de la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende. El presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Maya Fernández. Del mismo modo, Presidencia informa que el presidente ha aceptado la renuncia de Miguel Crispi Serrano como jefe de asesores de la presidencia, a quien agradece por su labor y compromiso. Dos figuras que estuvieron envueltas en la polémica. Maya Fernández tras la frustrada compra por parte del Estado de la casa de Guardia Vieja perteneciente al expresidente Salvador Allende, su abuelo, y del cual es su heredera. Precisamente esa frustrada negociación de la que pudo resultar beneficiada fue la que motivó la presentación de una acusación constitucional en su contra por parte de parlamentarios de oposición, quienes desde ya anuncian que seguirán adelante a pesar de su renuncia como ministra de Defensa. Nosotros vamos a perseverar igualmente con esta acusación constitucional, primero porque nos parece muy grave que simplemente la ministra dé un paso al costado y que sea la única, entre comillas, sanción política a dejar un cargo, cuando a mí me parece que es demasiado liviano y poco contundente con la infracción que ella habría cometido. Yo creo que debió haberse tomado la decisión antes de haber solicitado su renuncia, pero más vale tarde que nunca, y creo que esta decisión de alguna u otra manera ayuda también a descomprimir el ambiente. Creo que es absolutamente insostenible e injustificada que continúe adelante la acusación constitucional cuando ya la ministra ha presentado y se ha aceptado su renuncia. El jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, fue el otro personero de gobierno que presentó su renuncia, un cargo en el que se mantuvo desde septiembre de 2022, a pesar de la serie de controversias y críticas que tuvo que enfrentar. Una de ellas fue su presunta vinculación con el caso Convenios en su rol como subsecretario de Desarrollo Regional, luego por el manejo de una crisis en la que se le apuntó como uno de los que tuvo conocimiento con antelación de traspasos de recursos a fundaciones, y últimamente la polémica generada por la contratación de su esposa Olivia Contreras como productora del Museo Interactivo Mirador.
A eso se sumó su permanente negativa a entregar detalles sobre los diálogos con el presidente cada vez que fue requerido por la comisión investigadora del caso Monsalve, lo que se repitió este lunes y que generó la molestia de los miembros de la comisión, que decidieron dar por terminada la sesión y anunciaron que recurrirán a Contraloría en busca de sanciones. Él es una de las personas importantes que cometieron estos hechos de proteger a Monsalve más que proteger a la víctima. Nosotros vamos a remitir los antecedentes a la Contraloría de acuerdo al artículo 10 para que sancione al señor Crispi con multa y la sancione también, porque creo que no avanzamos nada. Él no quiere cooperar. Aquí se está intentando que un funcionario que tiene un contrato con cláusula de privacidad, que asesora, no puede violar su cláusula de privacidad, entonces le están obligando a decir algo que sería violar su cláusula de privacidad. Imagínate que aquí, a cada diputado que esté por acá, ¿cuál es tu conversación privada con tu asesor? Francamente, de verdad, yo creo que hay que elevar el nivel del debate. Por ahora, ambas ex autoridades de gobierno se han mantenido en silencio, siendo la vocera subrogante de gobierno la única que se ha pronunciado respecto a los motivos de las decisiones adoptadas en las últimas horas por el presidente de la República, Gabriel Boric. El dar un paso al costado responsablemente es algo que tenemos que valorar. Es importante para los equipos de gobierno y habla del compromiso que tienen las distintas autoridades con el buen funcionamiento del Estado. Las renuncias de Maya Fernández y de Miguel Crispi llegan tarde. El caso de las fundaciones y la compra de la casa del expresidente Salvador Allende son absolutamente inaceptables. Una jornada agitada la de este lunes en La Moneda, donde no solo hubo renuncias, también se confirmó el nombramiento de Adriana del Piano como nueva ministra de Defensa en reemplazo de Maya Fernández, de Macarena Lobos como ministra secretaria general de la Presidencia, en el cupo dejado por Álvaro Elizalde, ahora ministro de Interior, y de Felipe Melo Rivara, en el cargo dejado por Miguel Crispi como jefe de asesores de la Presidencia.